tema que vamos a empezar a desarrollar es el de ondas mecánicas o movimiento ondulatorio. A medida que desarrollemos las diapositivas nos iremos dando cuenta de por qué estos dos conceptos significan lo mismo. Por un lado conocemos, o por lo menos hemos jugado alguna vez a hacer ondas. Las olas en un estanque, los sonidos musicales, los temblores y cualquier ejemplo como el que vamos a usar muchas veces es agitar una cuerda, son fenómenos ondulatorios. ¿Cómo se presentan o cómo se fabrican estas ondas? Bueno, se generan cuando se perturba el estado de equilibrio de alguna magnitud de un sistema. En el caso de la cuerda, tenemos que pensar que cambiamos la posición de una de las partículas y ese cambio en la posición se va transmitiendo hacia la otra partícula y así se logra que esa perturbación viaje de una región a otra. El otro tema importante es que cuando se propaga una onda, esa energía, y volviendo al caso de la cuerda, que yo he tenido que aportar al sistema, se transporta a lo largo de la cuerda. Eso se ve por que cada una de las partículas tiene movimiento. Entonces, a partir de esta definición tenemos que recalcar que las ondas mecánicas son aquellas ondas que viajan por medio, o sea, que necesitan un medio para propagarse, o que perturban una magnitud de un medio, la cual se propaga en el tiempo y en el espacio. Nosotros vamos a hacer referencia solo a dos tipos de ondas, la que se propaga en una cuerda estirada y las ondas sonoras o las ondas de presión que se pueden propagar en el aire. Bien, algunos ejemplos del sitio PHT vamos a necesitar para poder graficar o entender o discutir algunos de los conceptos que estamos manejando en esta diapositiva. Les recomiendo que bajen la animación, aparecerán actividades cada tanto como para ir haciéndolas. Acá les dejo la dirección de donde lo pueden descargar. Es una animación bastante sencilla, tenemos que al menos reconocerla, trabajar un poco con ella para sacarle el jugo a entender qué es lo que queremos que haga y qué es lo que queremos comprobar con esa animación. Ya iremos desarrollándola poco a poco. Como ejemplos de ondas, los fenómenos ondulatorios son muchos, varios conocidos. A veces no lo percibimos como fenómenos ondulatorios, pero bueno, en la diapositiva aparecen algunos. Digamos, tenemos a hablar, tocar un instrumento, tirar una piedra en un estanque. Eso sí, no todos esos fenómenos ondulatorios se propagan en el mismo medio y no todos tienen el mismo origen. Nosotros vamos a restringirnos en esta parte de Física 1 a trabajar con las ondas mecánicas, es decir, aquellas perturbaciones que solo necesitan un medio donde propagarse. Pero en todos los casos son situaciones o perturbaciones que se producen en algún lugar del espacio, se propagan y se detectan posteriormente en otro lugar del espacio. Esto ocurre con todos los fenómenos ondulatorios, sean ondas mecánicas o no. En esta frase que hemos ido armando, siempre va a aparecer una componente temporal, es decir, cómo juega el tiempo en reconocer esta perturbación. Y también aparece una componente espacial, es decir, cómo reconocemos en dos lugares distintos esa perturbación. Es decir, tanto el tiempo como el espacio, entendido espacio como una variación de la posición, vamos a encontrar de que ambas variables influyen en conocer la perturbación que se origina en un lugar y cómo se detecta en otro lugar, a otro tiempo. En todos los temas de física que hemos visto hemos tratado de trabajar con un modelo que nos represente esta realidad
Bueno, hasta ahora esta sería una de los temas un poco más complejos de entender cómo armar ese modelito que muchas veces es una ecuación matemática, pero toda esta información va a recaer en lo que nosotros vamos a llamar función de onda, y como les decía recién, esa función de onda va a ser función de dos variables, de la posición y del tiempo. Presentado ya lo general, o hacia dónde queremos llegar con el tema a tratar en esta parte de física 1, entonces afinando un poquito más las definiciones, vamos a decir que una onda mecánica es la propagación de una perturbación de alguna condición de un medio material que se propaga por el espacio ocupado por el medio material. Es decir, si tenemos un metal y golpeamos el metal, va a haber una perturbación que se propaga dentro del metal. Si estoy hablando y esa onda acústica se propaga a través del aire, va a llegar a otro lugar, pero se va a propagar a través del aire. Es decir, que esa propagación, en principio, vamos a reconocerla como se propaga en el medio material y perturba una condición de ese medio material. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo que remarcamos en la diapositiva, es la propagación de una perturbación. Lo que vamos a ver a continuación es entender algunos conceptos básicos de cómo se generan, en qué medio se propagan y qué tipo de perturbaciones se propagan, o al menos vamos a preguntarnos en cada caso que nos presenten para poder identificar tanto el emisor, tanto el receptor, tanto el medio donde se propaga y otras características más que nos van a interesar para entender la dinámica de este tipo de movimiento. Una de las cuestiones más básicas para poder entender la propagación de esa perturbación es que transfieren energía progresivamente, es decir, cómo de un punto a otro se transfiere energía. Si vemos la animación, inmediatamente que empieza a moverse una de las partículas, transmite de alguna forma a su alrededor el mismo movimiento y esa perturbación es lo que se va propagando en el tiempo y en el espacio. Nosotros vamos a basarnos en dos tipos de perturbaciones. A lo largo de la diapositiva vamos a estudiar estas dos nada más, que es una deformación elástica, que es la que ocurre en la cuerda, en cualquier cuerda de cualquier material, y una variación de presión o densidad, que es el origen o cómo se entiende que son las ondas acústicas. Entonces, una de las primeras definiciones que tenemos que ver o trabajar es cómo se relaciona la velocidad de propagación de esa onda mecánica o de esa perturbación y la vibración de la perturbación o de las partículas que componen el medio donde se desplaza la onda. En la figura nos aparecen algunas otras que no vamos a ver, pero en principio las ondas mecánicas aceptan dos grandes divisiones, que son las ondas mecánicas longitudinales y las ondas mecánicas transversales. En física 2 se va a ver otros tipos de ondas que son las llamadas electromagnéticas, que algo comentamos en algún momento de alguna diapositiva de física 1. Entonces, si la primera definición que necesitamos para distinguir el tipo de ondas se basan en cómo está la dirección de propagación con la dirección de perturbación, aquí están graficadas en estas imágenes cuáles son las transversales y cuáles son las longitudinales. Las transversales son aquellas que tienen una propagación que es perpendicular a la vibración, que podemos encontrar, por ejemplo, en la vibración de la cuerda. Una partícula de cuerda en la cual agitamos, se transmite esa perturbación a lo largo de la cuerda y el movimiento de la partícula de la cuerda es perpendicular a la dirección de propagación.
y las longitudinales cuya propagación es paralela a la vibración. Si ustedes se fijan, tengo una especie de pistoncito que se va moviendo, amontonando partículas o separándolas entre sí, y ese movimiento se va transmitiendo a lo largo de todo el tubo, y este es el principio de cómo generamos una onda acústica o una onda de presión. Vamos a ver, aunque está en inglés, la veamos cómo se generan una onda transversal y una longitudinal en un resorte. Les debo los subtítulos. In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. Bueno, lo que acaban de ver, tratemos de contestar la pregunta: ¿qué perturbación es la que se está propagando? Bueno, ya hemos trabajado con resortes, sabemos que el resorte tiene una variación de longitud debido a al peso de una masa que colguemos en un extremo. Es decir, en este caso usamos una variación de la fuerza aplicada de manera tal de que esa variación de la fuerza se va propagando, ya sea en el mismo sentido de la propagación del resorte o perpendicular a la propagación del resorte. Digamos, este tipo de propagación, o sea, tanto la transversal como la longitudinal, se puede obtener de un resorte. Evidentemente, en la naturaleza existen formas de ondas o tipos de ondas más complejas. Esto es porque en general la transversal pura, por decirlo de alguna manera, o la longitudinal pura, se presentan en algunos medios nada más. Y muchas veces hay medios que tienen una composición un poco más compleja que aceptan las dos juntas. Fíjense en el caso de las olas o las ondas de superficie en los procesos sísmicos, y se van a dar cuenta de que es un poquito más complejo analizar qué tipo de onda es o cómo las clasificaríamos de acuerdo a la propagación y a cómo vibran las partículas componentes del medio. De todas maneras, digamos, es innegable que aparece un movimiento ondulatorio en cada uno de estos sistemas. Lo que les presento acá es un tipo de perturbación, el más sencillo, ¿sí? Se llama pulso. Es una perturbación que viaja en el tiempo y es generado por una sacudida en el extremo de la cuerda. Viaja a lo largo de la cuerda, y lo que es importante notar es que, de acuerdo a la tensión gracias a la tensión de la cuerda, va a restablecer su forma una vez que el pulso haya pasado. O sea que acá podemos ver cómo la perturbación en forma de pulso se va transportando a lo largo de la cuerda. Esta es, si se quiere, una de las perturbaciones más sencillas que vamos a conocer. Y acá quiero un poco que charlemos sobre el tema de la función de onda y qué significaría, digo, cómo puedo encontrar esa expresión matemática que me explique lo del pulso. Entonces yo me voy a parar acá en X'. La función de onda me tiene que decir que en X' tengo este valor. Ahora, pasado el tiempo, t ha viajado a una velocidad, una distancia c por t, es decir, el producto de la velocidad de la propagación por el tiempo, significa que en x debería tener el mismo valor, ¿sí? O sea, ahí estoy tomando en cuenta que esa propagación en el tiempo va a tener que respetar esta condición, así que la función en x sea igual a la función en x'.
Y además conozco que x' es igual a x menos c por t, o dicho de otra manera, x, o sea, todo esto va a ser igual a esta distancia, que es x', por esta que ha viajado después del tiempo t. Es decir, la función de onda tiene que respetar que en f de x' t' es igual a f de x de t, y eso es igual a f de x menos c por t. Es decir, descontado el tiempo, x menos c por t es x'. Que es decir, en el tiempo t igual a 0, en f de x' tiene un valor, y en t distinto de 0, cuando ha viajado a una distancia de c por t, el valor de la función tiene que ser la misma. Acá les presento la primera actividad. Hay que generar un pulso en la cuerda. Vamos a ver qué se observa, qué movimiento aparece, qué es lo que se mueve, hacia dónde va el movimiento. Y luego vamos a modificar la tensión de la cuerda y vamos a analizar qué sucede con la velocidad de propagación del pulso. De todas maneras, ahora lo desarrollamos y analizamos algunas características con la idea de que ustedes tomen nota y vayan calculando las velocidades, por ejemplo. Ahora vamos a avanzar con lo que se llaman ondas periódicas. Las ondas periódicas aparecen cuando ese movimiento es un movimiento repetitivo o periódico en el extremo de la cuerda. O sea, son pulsos que se repiten cada cierto tiempo. Entonces la partícula de la cuerda también experimenta un movimiento periódico, con lo que aparece una onda que vamos a llamar periódica. ¿Sí? Digamos que el origen es un movimiento periódico, y ese movimiento periódico se transmite a lo largo de la cuerda. Dicho de otra manera, el emisor emite una perturbación periódica en el tiempo, y esa perturbación periódica se propaga a lo largo de la cuerda como un medio que soporta la onda mecánica. Bueno, este tipo de movimiento lo hemos estudiado en el armónico simple, así que vamos a usar varias de sus características para comenzar a tratar de describir la onda mecánica. Por ejemplo, lo que tenemos en la gráfica es, en t igual a 0 tengo la curva de origen, la curva de color marrón. O sea, en t igual a 0 tengo esa perturbación periódica que se propaga a lo largo de la cuerda. Si se quiere, es una foto que estoy tomando en el perfil de esa cuerda, y luego en un tiempo t posterior se ha movido, se ha desplazado hacia la derecha, y eso está graficado o está dibujado con el color celeste. Este es el caso más simple de una representación de un movimiento oscilatorio. Es, digamos, lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Son movimientos periódicos o perturbaciones periódicas que se desplazan en el tiempo y en el espacio. Lo que sí, y al final de todo, vamos a entender que a partir de esto se pueden construir ondas más complejas. Pero en principio, este tipo de movimiento nos va a ayudar a entender algunas características de las ondas. Como actividad 2 planteamos generar la perturbación periódica seleccionando a la fuente de la perturbación a un oscilador. Y vamos a analizar qué sucede cuando cambiamos algunas características. Y vamos a analizar la dirección de perturbación, cómo se propaga esa perturbación y algunas cuestiones más que tienen que ver con el tipo de movimiento periódico, o si se quiere una perturbación periódica asociada con un movimiento periódico de la fuente emisora de ondas, y cómo lo podemos estudiar en los casos que nos indica la animación.